Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, sábado 16 de marzo. Estamos en la serie El Siervo Sufriente. Hoy es el día 12 y se titula Molido por nuestro pecado. El día de hoy vamos a comenzar a leer el versículo 5 de Isaías 53, Isaías 53, 5, que me parece que es el versículo central, el versículo clave de todo este poema que estamos leyendo ustedes y yo. Estamos leyendo el poema del Siervo Sufriente, que comienza en Isaías 52, versículo 13, y termina al final de Isaías 53, el último versículo, que es el 12. Si dividimos en versículos este poema, el 53.5 es el de mero en medio. Antes de él hay 7 versículos, después de él hay 7 versículos. Isaías 53.5 es el de mero en medio. Y me parece que es la clave, es el clímax, diría yo de cierto modo, el más importante para comprender de qué está hablando el profeta, quién es el siervo sufriente y qué hizo. Y no es otra cosa que morir por nuestros pecados, salvarnos, darnos vida a través de su sufrimiento. Vamos a leer Isaías 53.5, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por tu palabra maravillosa, que es alimento para nosotros, Señor. Anhelamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos, Señor, clamamos por pan de vida, que es tu palabra, Señor, que nutre nuestros corazones, que da aliento a nuestras vidas. Permítenos el día de hoy recibir ese nutriente espiritual, Señor, esa fuerza, Señor, esa gasolina que alimenta nuestras vidas por completo, Señor. Nos enciendes con tu palabra, Señor, con un fuego ardiente que nos hace vivir todos los días en amor a ti. Permítenos el día de hoy escuchar tu palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, vamos a Isaías 53, 5, que dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Comienza diciendo, mas él herido. Ese mas él herido refiere a lo que acaba de decir en el versículo pasado. ¿Se acuerdan? Decía que le tuvimos por abatido y herido de Dios. Pensábamos que Dios lo estaba castigando, pero no nos dimos cuenta que en realidad Dios estaba castigando nuestros pecados sobre el siervo sufriente. Hay algo aquí hermoso, mis amados hermanos, que es una de las verdades más importantes de nuestra fe cristiana. Le llamamos la idea de la sustitución. Lo voy a decir con otras palabras que explican esto. Es un intercambio. Hubo un intercambio, mis amados hermanos, aquí de culpas y de castigos. Ustedes y yo teníamos la culpa, ustedes y yo merecíamos el castigo. Pero Dios, en su inmensa justicia y en su inmensa gracia y en su inmenso amor, decidió derramar todo el peso de su ley, derramar toda la ira de Dios, haciendo justicia sobre el pecado, pero no sobre nosotros, sino sobre sí mismo, sobre Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Y esto es lo que llamamos el intercambio glorioso, la sustitución penal, que Él fue molido. Eso de molido fue abatido, sufrió la muerte, no por sus pecados. Él era justo, Él era inocente, Él no tenía pecados, murió por nuestros pecados. Ya les mencioné yo hace poco esa canción que se llama Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, quizá yo también hubiera puesto los clavos, yo también hubiera gritado las cosas. Y después dice el cantante, pero a lo mejor también yo estuve ahí. Yo fui el que laceró su espalda. Fue por mi culpa, fue por mi castigo, fue por mis pecados que Él sufrió. Mis queridos hermanos, esto es el centro del cristianismo, esto es el corazón de nuestra fe. Déjenme les leo Romanos 4, 24 al 25, que me parece que es un hecho que cita, o por lo menos refiere al poema del siervo sufriente en Isaías. Esto está en el Nuevo Testamento, Romanos está en el Nuevo Testamento, pero cuando dice esto, el apóstol Pablo, que escribió Romanos, está haciendo una referencia clara a este poema que estamos estudiando ustedes y yo en Isaías. Mira cómo dice, Romanos 4, 24 al 25. Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué fue a la cruz Jesús, mis amados hermanos? Cuando vemos la cruz de Cristo y nos preguntamos por qué Cristo fue a la cruz, de pronto vemos la película La Pasión de Cristo y nuestra primera
intuición, es decir, ay, qué malos los romanos, ay, qué malos los fariseos que acusaron a Jesús, ay, qué malo Judas el traidor, ay, qué malos los que clavaron sus manos y sus pies. Y pues sí, pero no fue esa la razón última, la razón más grande por la que Cristo murió en la cruz. Decir eso sería eximirnos de culpa. Ellos, qué malos, los romanos, los fariseos, Judas, qué malo. Si no entendemos que se trata de algo de todos, mi hermano. La Biblia dice, todos han pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esto el día de hoy no es tan popular decirlo, no es tan fácil digerirlo, no es tan cómodo entenderlo. No nos gusta que nos digan, eres pecador. Nos gusta que nos digan, eres lo más maravilloso del mundo, no tienes defecto alguno. Y nos gusta eso. El problema es que es mentira, mi amado hermano. Sí tenemos defectos, sí somos pecadores. Claro, Dios nos ama tal y como somos. Pero no quiere que sigamos siendo tal y como somos. Nos quiere transformar, nos quiere hacer mejores, nos quiere salvar. Sí somos nosotros los culpables de la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? La Biblia lo dice. La Biblia dice claramente, la paga del pecado es muerte. Así es que tú y yo merecíamos morir. Es la ley de Dios. Ahora, no es que Dios esté enojado y nos quiera matar. No es que Dios sea un Dios intransigente que... No, es una realidad muy sencilla. Dios es santo, santo, santo. Su santidad no tolera el pecado, no soporta el pecado. Su santidad aniquila el pecado. No podríamos estar en la presencia de Dios por completo siendo pecadores. Y Dios nos ama tanto que quiere que estemos en su presencia. Pero no podemos estar en su presencia siendo pecadores, porque su santidad nos destruiría. Por eso Dios ha decidido derramar esa ira de Dios, que no es una cuestión de que Dios esté enojado. La ira de Dios no es otra cosa que el amor de Dios cuando encuentra oposición. Piensa en un padre que ama a su hija. Un padre ama a su hija. ¿Qué va a hacer un padre que ama a su hija si viene un malhechor y le quiere hacer daño a su hija, que es lo que más ama? Va a detener a ese malhechor, va a actuar contra ese malhechor, si es necesario con violencia. Y no es que el padre esté enojado, al contrario, lo hace por amor. La ira de Dios es el amor de Dios contra aquello que nos hace daño. ¿Sabes qué es lo que nos hace daño? El pecado. El pecado. Lo que es pecado no es pecado porque Dios esté enojado, porque Dios sea un aguafiestas. Ay, no quiero que se diviertan. Voy a hacer que todo lo divertido sea pecado. No funciona así. Lo que es pecado porque nos hace daño. Y Dios resiste el pecado porque Él es santo, porque el pecado nos daña. Por eso resiste el pecado. Por eso no podemos estar en la presencia de Dios siendo pecadores. Por eso Dios decidió mostrar su justicia. Dios es justo. Si Dios dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Dios mostró su justicia, derramando toda su ira sobre el pecado. Sobre mi pecado, sobre tu pecado. Oye, ¿por qué no fuimos destruidos? Si Dios derramó su ira sobre mi pecado y sobre tu pecado, ¿por qué no fuimos destruidos? Porque hubo un intercambio. Hubo un intercambio voluntario. Cristo Jesús se puso en la brecha. Cristo Jesús recibió el castigo de nuestro pecado. Por eso en la cruz del Calvario vemos la justicia de Dios. Dios hizo justicia sobre el pecado, pero salvándonos a nosotros. Tenía que ser Jesús. Tenía que ser un hombre, porque estaba pagando por los pecados de los hombres. Pero tenía que ser Dios, porque solamente alguien libre de pecado, solamente alguien sin culpa. Si Jesús hubiera sido solo un hombre, hubiera pagado por sus propios pecados. Si Jesús hubiera sido solo Dios, no hubiera pagado por los pecados de los hombres. Parece trabalenguas, ¿no? Pagado por los pecados. Él es Dios, libre de culpa, pagando por los pecados de otros. Como es libre de culpa, podía pagar por los pecados de otros. Y como es hombre, pagó por los pecados de todos los hombres y mujeres de este mundo. Solo queda una cosa, mi amado hermano, como dice el dicho deportivo, la pelota está en nuestro campo. Él ya hizo todo. Él ya hizo todo lo necesario para que seamos salvos. No hicimos nada para ser salvos. Él lo hizo todo. Él ya pagó. El mérito es de Él. La obra es de Él. El pago es de Él. Yo no pagué mi salvación. Yo no compré mi salvación. Yo no hice nada. Lo único que Dios quiere es que recibamos su sacrificio.
que aceptemos, que creamos en Él. Por eso la Biblia dice que es por gracia, por medio de la fe. Es por gracia, no es por mi fe, es por gracia de Él, pero es por medio de la fe que yo la recibo. Porque Dios no va a salvar a nadie a fuerza, ni va a enviar al infierno a nadie a fuerza. Dios nos invita a que creamos en Él. Mis queridos hermanos, déjenme terminar con estas 3 enseñanzas. Número 1, agradece el intercambio en la cruz. Cristo Jesús murió en la cruz en tu lugar. Yo merecía morir en la cruz, tú merecías morir en la cruz, pero en lugar de eso, Él fue a la cruz en mi lugar. Agradece ese intercambio. Es inaudito, es extraordinario que Él haya hecho eso sobre sí mismo. Agradécelo, mi hermano. Número 2, cree en el sacrificio de Cristo Jesús. La invitación está puesta, la mesa está servida. Cree en el sacrificio de Cristo Jesús. Y número 3, recibe el regalo de la gracia de Dios. Es un regalo. Yo no hice nada, yo no lo compré, yo no hice nada por ese regalo. Pero se me ha ofrecido. ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Recíbelo, mi hermano, y goza de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a este mundo, a morir por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar. Permítenos agradecer, valorar el sacrificio de Cristo Jesús, creer en Él con todo nuestro corazón y recibir el regalo de la vida eterna que solamente hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este mensaje en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.